Salmos 33. Leamos desde el verso 1 hasta el 5. Gloria a Jesús. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del 1 hasta el 5. Vamos a hacer énfasis en el último versito, en el 5. Alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros, es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacerlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Leemos de nuevo el verso 5. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Gracias, Jesús, por tu linda y maravillosa palabra. Ella es viva, Señor, y en esta noche tú nos vas a hablar. Yo sé que lo vas a hacer, porque habemos más de 2 o 3 reunidos en tu nombre, y tú dijiste que tú ibas a estar aquí. Señor Jesús, yo creo en tu palabra y sé que estás aquí, Señor, para hablarnos. Dirígenos, Señor, porque necesitamos escuchar de ti en esta noche. Padre, ¿cuál es el hijo que no oye a su padre? Padre, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por estos 25 años que cumplimos de aniversario. Gracias por esta maravillosa iglesia, por cada hermano, Señor, que colaboró para este evento. Gracias, Señor, y bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Usted sabe que hay palabras que a veces uno las toma como una muletilla, especialmente cuando uno es cristiano, como por ejemplo la palabra misericordia. La palabra misericordia se convierte en una muleta. Uno dice la palabra misericordia y en realidad debemos saber y entender un poquito más qué es la misericordia. Vea, a manera de introducción, yo todo lo relaciono con comida, usted sabe. Yo no sé por qué. Usted vio que el saco antes me cerraba, pero ya no sé qué pasa. Se han cogido el saco, amén, en estos 25 años. Hermano, hay ocasiones en que uno prepara una comida. Usted sabe, ustedes, las señoras y los señores que cocinamos, preparan una comida y usted utiliza los ingredientes frescos, los mejores ingredientes, los ingredientes correctos, amén. Y usted prueba la comida y dice, le hace falta algo, ¿verdad? Le hace falta algo. Le hace falta ese ingrediente secreto, yo no sé, o no sé qué pasó. Y en cambio llega otra persona, hermano, y coge los mismos ingredientes que usted usó, los mismitos, y prepara la misma comida, y usted la prueba y dice, wow, qué rico que está esto. Tiene el secreto, ¿verdad? No sé qué tiene, gloria a Dios, tiene el secreto del sabor de esto. Eso pasa, hermanos, con los cristianos. Habemos cristianos, hermanos, que tal vez tienen talentos, tal vez tienen dones, tal vez tienen sabiduría, tal vez tienen muchas cosas buenas, pero cuando usted se les acerca, usted dice, como que le falta. Amén, como que le falta. Como que los ingredientes están buenos, pero les falta algo, le falta algo. Amén. Como que hace falta sabor. Gloria a Jesús. Y en el Salmo que nosotros leíamos, dice que de la misericordia de Jehová está llena la tierra. No hay lugar en la tierra donde la misericordia de Dios no esté. Hermano, la misericordia de Jehová, usted la ve en cada animalito que usted vea en la tierra, en cada insecto que usted vea en la tierra, en cada criatura que usted vea, en cada flor, en cada fruta, en cada amanecer, en la lluvia, en el sol, en el invierno, en el verano, en cada persona, en cada rincón. No hay un lugar de la tierra donde la misericordia de Jehová no esté tocando. Amén. Denle un aplauso al Señor. Qué maravilloso, qué maravilloso, qué maravilloso es saber que tenemos un Dios que es misericordioso, amén, y que su misericordia es para siempre, de generación en generación, amén, para aquellos que le aman.
Dios es un Dios misericordioso, misericordioso. Amén. Y en nuestra lengua, en español, en el que nosotros hablamos, nuestra lengua está influenciada por el latín, y especialmente por el latín de la iglesia tradicional. Amén. Y eso encoge nuestro concepto de misericordia, porque nosotros, de acuerdo al idioma que tenemos, al latín, y de acuerdo al trasfondo cultural, amén, por la iglesia tradicional, entendemos como misericordia algo relacionado con la compasión, algo relacionado con el perdón. Pero cuando yo miraba en el hebreo, mi hermano, en el hebreo, el término misericordia es tan amplio y es tan rico, hermanos, que realmente nos quedamos muy cortos. Hay dos términos básicamente primordiales, aunque hay muchos más y hay raíces que se traducen como misericordia. Hay dos palabras en hebreo, una es ramín, que es el apego instintivo, es un instinto, un apego, amén, que se origina en el seno materno. Entonces esa palabra en hebreo que se traduce como misericordia nos habla de algo que está en las entrañas, de ese apego que la mamá siente por un hijo. Imagínense una mamá cuando está llorando el niño en la noche, ¿qué hace? Mi hermano, se desespera y corre porque ella tiene ese apego interno en las entrañas. Para nosotros sería en el corazón, amén, por esa criatura, esa misericordia. Imagínense de un padre cuando un hijo está dolido, cuando un hijo está en necesidad, hermano, ese padre hace algo por su hijo, amén. ¿Por qué? Porque siente esa misericordia. Esa palabra en hebreo, ramín, quiere decir eso. Es una muy amplia, gloria a Dios, traducción de misericordia. La otra palabra que se usa es esed. Esed en hebreo se traduce en griego eleos. Y esa misericordia no es una misericordia instintiva, sino que nos habla de otra cosa, nos habla de una fidelidad, amén, nos habla de una fidelidad voluntaria, de un deseo, de una determinación suya por tener piedad, por tener misericordia. Entonces, se une el término anterior con este término, y el concepto, amén, original de lo que es misericordia es tan extenso, hermano. La misericordia es la principal esencia del carácter, la principal característica de Dios, amén. El concepto misericordia es tan amplio en hebreo que va a cubrir lo que es el amor, lo que es la ternura, lo que es la piedad, lo que es la compasión, lo que es la clemencia, lo que es la bondad y lo que es la gracia, amén. Gloria a Dios. La misericordia de Dios, el Señor me lo mostraba así, hermano. La misericordia de Dios es el motor que mueve la gracia de Dios. Es el motor que mueve el perdón de Dios. Es el motor que mueve, gloria a Dios, todo lo bueno de parte de Dios. La misericordia de Dios lo mueve. Gloria a Jesús. Es bien importante la misericordia. Gloria a Jesús. Es tan tremendo, mi hermano, que dice el Salmo 103:17, dice la palabra del Señor, es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le aman. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Quién entiende eso? No me diga, no me responda. No me responda eso. Porque nosotros no sabemos lo que es eternidad. Amén. No sabemos. Escuchaba un predicador que decía que si hubiera una montaña de acero que midiera 10 millas de alto por 10 millas de ancho, y un pajarito viniera cada 100 años y con el piquito raspara 2 veces sobre esa montaña de hierro de 10 millas de alto por 10 millas de ancho, cada 100 años viene un pajarito y con el piquito raspa 2 veces esa montaña. El día que ese pajarito acabe con esa montaña, habrá pasado 1 segundo de la eternidad. Y dice que la misericordia de Dios es desde la eternidad que pasó hasta la eternidad que viene. Amén. Por eso es que hablar de la misericordia de Dios es algo tremendo.
Es algo que se sale de nuestra mente. Para nosotros ese concepto es imposible de entender, hermanos. Es imposible de entender. Por eso es que muchos predicadores y muchas predicaciones que quieren hablar de la misericordia de Dios, hermanos, dan muchos conceptos, dan mucha palabrería, dan muchas definiciones, y al final ni el que predicó entendió, ni los que están sentados tampoco, mi hermano. Porque es bien complicado, porque es bien amplio. Gloria a Jesús. Entonces yo le decía al Señor, ¿cómo? Porque yo sé que tú quieres que se hable de tu misericordia. ¿Cómo hago yo para hablar de algo tan extraordinario, tan inexplicable, tan soberano como es tu misericordia? Amén. Y el Señor puso en mi corazón, como lo hizo Cristo, como lo hizo Jesús. Amén. Mire, Jesús, los misterios más excelsos, los misterios más elevados, los hizo simples, con las enseñanzas que hasta un niño podía entender, ¿verdad? Enseñanzas tan claras que hasta un niño podía entender. Conceptos tan elevados como el reino de los cielos, el Señor lo explicaba de tal manera que hasta un niño lo podía entender. Amén. Porque Jesús es el maestro de los maestros. Él es el sabio de los sabios. Gloria a Jesús. Amén. Y el Señor me enseñaba como lo hizo Jesús. Amén. Por profundo que sea una enseñanza, como lo hizo Jesús. Entonces vamos a Mateo 8, Mateo 18. Vamos a hablar de la misericordia de Dios en esta parábola, para que entendamos. Gloria a Jesucristo, Él es bueno. Vamos al verso 21. Mateo 18 al verso 21. ¿Lo tienen? Dice, entonces se le acercó Pedro. Dios bendiga a Pedro, ¿verdad que sí? Dios bendiga a Pedro. Entonces se le acercó. ¿Sabe que ocupamos siempre un Pedro, verdad que sí? Un Pedro es el que pregunta todo, el que tiene algo en la boca y no se lo va a guardar, sino que lo va a decir. Gloria a Jesús. Y esto le abría puertas al Señor. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Usted sabe que esto es muy bonito porque los rabís en aquel tiempo enseñaban que había que perdonar 3 veces. Entonces Pedro, queriendo ser muy súper espiritual, se le acerca a Jesús y le dice, los rabís enseñan que es 3 veces, pero yo te pregunto, ¿se puede perdonar hasta 7? O sea, Pedro no se fue al doble, se fue más allá del doble. Y Jesús le dijo, no, el perdón no tiene límite, amén. Es hasta 7 veces 7, amén. Entonces, esto le abre al Señor una puerta muy grande para hablarnos acerca de la misericordia de Dios. Porque vean el verso 22. Entonces, a raíz de esta pregunta, entonces Jesús les dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y dice en el 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Amén. Dice, el reino de los cielos es semejante a un rey. ¿Sabe quién es ese rey? Dios. Ese rey es el Padre. Amén. ¿Y quién sabe que el que hace cuentas es Dios? Amén. ¿A quién sabe que al que le tiene que rendir cuentas es a Dios? Usted sabe que el que tiene que agradar es a Dios. Con el que usted tiene que quedar bien es con Dios. Porque un día dice la palabra del Señor que hasta de cada palabra ociosa daremos cuenta ¿a quién? A Dios. Amén. Él es el dueño del cielo y la tierra. Él es el dueño de su vida. Amén. Hay gente que dice, yo hago lo que a mí me da la gana. Mentira. Amén. Porque en el momento que Dios quiera, te quita la vida. La gana no es la dueña de tu vida, es el Señor. Y dice que viene un día en que el Señor va a hacer cuentas. Va a hacer cuentas con sus siervos. Dígale que está a la par. El siervo es usted. El siervo es usted.
En esta parábola, mi hermano, el rey es Dios y el siervo soy yo. Y dice, va a haber un momento en que Dios va a hacer cuentas conmigo. Wow, tremendo el Señor, tremendo el Señor. Gloria a Dios. ¿Usted se imagina el día que estemos delante de la presencia de, ahí no está mami, ahí no está papi, ahí no hay excusa que valga, ahí no hay mentira que valga, porque Dios conoce hasta las intenciones del corazón? Amén. La palabra no está en nuestra boca y Dios la conoce. El pensamiento no ha llegado a nuestra mente y Dios la conoce. Y hay una cita que usted tiene segura, y no es con migración, es con el Padre que está en el cielo. Y Jesucristo está hablando de ese momento terrible. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El siervo soy yo. Amén. Y dice en el 24, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Cuánto le debía? 10,000 talentos. Eran 600,000 denarios. ¿Sabe cuánto duraba un jornalero para recoger 10,000 talentos, 600,000 denarios? 2,000 años de trabajo. ¿Cuánto le debía? Le debía 2,000 años de trabajo, 600,000 denarios. Diga, ese soy yo. ¿Sabe quién es ese hombre? ¿Sabe quién le debía a Dios 2,000 años de trabajo? 600,000 denarios. Yo se los debía. Usted se los debía. Amén. Usted se los debía. Yo se los debía. Gloria a Jesús. La historia no es de aquel tiempo, la historia es hoy. El Señor nos está hablando hoy. ¿Cómo le paga usted a Dios lo que le debe? Era imposible. No había manera de pagarlo. Gloria a Jesús. Estamos perdidos, dice la Biblia, en delitos y en pecados cuando Él nos encontró. Dice la palabra del Señor, y Él os dio vida cuando estabais muertos. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. Al próximo funeral que usted vaya, pellizque al muerto sin que lo vean. Pellizquelo. ¿Sabe qué va a hacer el muerto? Nada. No puede ni gritar, no puede hacer nada. Dice la Biblia, Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Eso es misericordia. Amén. Dice que estábamos muertos en delitos y en pecados. Todos. Dicen, los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo las corrientes de este mundo. Amén. Todos anduvimos en delitos, en pecados, siguiendo la corriente del mundo. Amén. Conforme al príncipe de las potestades del aire. ¿Quién es ese? Dice que caminábamos conforme, con la figura, con la forma de Satanás. Dice el espíritu que hoy opera en los hijos de desobediencia. Dicen, los cuales también todos, diga todos. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, la voluntad de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Amén. ¿Cómo íbamos a pagar eso? Amén. ¿Cómo lo íbamos a pagar? No podíamos. Todos los que estábamos aquí no podíamos pagar. Gloria al Rey. Y dice el verso 24, comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, no podía pagar, ordenó su señor venderlo, y a su mujer y a su hijo y todo lo que tenía, para pagar la deuda. Él no fue cruel al hacer eso, era la costumbre de aquel tiempo. Si usted no podía pagar, amén, se vendía su familia, se vendía sus posesiones, aunque hubiera sido como una gota de agua en el mar. Poquillo que se hubiera hecho de dinero no alcanzaba para pagar la deuda de cualquier manera. No podía pagar. No pudiendo pagar esa deuda, el Señor tomó una medida común en aquellos tiempos. Amén. Dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Si fuera por pagarnos,
La paga del pecado es la muerte. Dice en el 26, entonces aquel siervo postrado le suplicó diciendo, Señor, ten paciencia, misericordia, yo te pagaré todo. Mentiroso. Ten paciencia y misericordia, yo te pagaré. ¿Cómo le iba a pagar eso? No se lo podía pagar. El argumento era muy pobre, hermano, él no podía pagarlo, ¿verdad? Yo te pagaré todo eso. Vea lo que dice en el Salmo 49, 6, 7 y 8. Yo lo pagaré. Yo puedo pagarlo. Con padres nuestros, yo lo voy a pagar. Voy a hacer lo necesario. ¿No es verdad? Dice, los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de una vida es de gran precio y no se podrá jamás pagar. El que confía en las riquezas, el que confía en su carácter, el que confía en que yo soy bueno, en que yo puedo hacerlo por mí mismo, en que hay otros más malos que yo, en que yo no necesito de Jesús, yo no necesito de eso. Eso es para los drogadictos, eso es para los pobres de carácter. Están confiando en sus riquezas. Y pobre de ellos, dice, porque jamás podrá redimir el alma. Gloria a Jesús, aleluya. Esa era la circunstancia en la que aquel hombre estaba. Es demasiado lo que vale un alma. Es demasiado. ¿Sabe cuánto costó su alma? La sangre de Jesús. Usted sabe que usted es tan caro. Tan caro. Es más, no hay nada más caro en esta tierra que usted. Ninguna mansión que tenga un rico, ningún Rolex, costó la sangre de Jesús. Y ese que está a la par suya costó la sangre de Cristo. Es tan alto el precio que se pagó, es tan caro, es tan valioso usted, es tanto lo que vale, que costó la sangre del Hijo de Dios. Amén. Dice en primera de Pedro 1, 18, 19, que no fuimos rescatados con oro ni plata, no, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Amén. No se pagó oro, no se pagó plata por usted. Dice, fuimos rescatados por la sangre preciosa de Jesucristo. Amén. Gloria a Jesús. Entonces aquel hombre dice que estaba arrepentido, él estaba pidiendo misericordia. Dice en el verso 25 que leíamos, a este como no pudo pagar ordenó vender su familia. En el 26 entonces aquel siervo postrado, ¿en qué posición estaba? Estaba postrado, estaba suplicando, dice, postrado suplicando, le decía, Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Amén. Dice la palabra del Señor que un corazón que está contrito y que está humillado, Él jamás lo va a despreciar. Amén. Dice, clama a mí, yo te responderé, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Aquel hombre estaba pidiendo misericordia a Dios y Dios es amplio en misericordia, grande en misericordia. Amén. Gloria a Jesús. Es bueno el Señor. Vea lo que dice en el Salmo 86, 15. Gloria a Jesús. Salmo 86, 15 dice algo precioso con respecto a la misericordia de Dios. Si llega primero allá me dice. ¿Está ahí? Este muchacho es rapidísimo. Mas tú, Señor Dios, misericordioso, clemente, lento para la ira y grande ¿en qué? En misericordia y en bondad. Amén. Ese es nuestro Dios. Dios es lento para la ira. Dígale, gracias Señor que eres lento para la ira. Gracias Señor que eres lento para la ira. Gracias que eres lento para la ira. ¿Sabe? Dios ha sido lento para la ira con usted y conmigo. Dios ha sido paciente con usted y conmigo, porque dice que Él es grande en misericordia y grande en verdad. Nuestro Dios es tan misericordioso. Hombre, ¿qué pide el Señor? Dice en Miqueas 6:8, sino que hagas misericordia. Amén. El Señor dice, misericordia quiero, no sacrificio. Gloria a Jesús.
El Señor de aquel siervo, dice en el verso 27 de Mateo, en el texto que estamos, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y perdonó la deuda. ¿Qué lo movió? La misericordia. La misericordia es el motor del perdón de Dios. Es el motor de la gracia de Dios. Dios tuvo gracias de nosotros por su misericordia. Dios nos perdonó por su misericordia. Amén. La salvación es doble. Lo soltó y lo perdonó. Amén. Lo soltó. ¿Quién sabe que Dios nos soltó? Dios nos liberó del pecado. Dios nos soltó, dice, y nos perdonó. Él nos soltó, Él nos redimió. Él hizo la obra completa. Gloria a Jesús. Él te liberó del pecado y Él te redimió. Usted es libre del pecado. Gloria a Jesús. Usted es libre del pecado. El Señor te soltó del pecado. El enemigo quiere volvernos a atar con los antiguos pecados, pero recuerda, Jesucristo te hizo libre. Amén. Él te dio el poder sobre el pecado. Gloria a Jesús. Nadie tiene que orar por usted. Usted puede reprender al diablo. Gloria a Jesús. Y puede decirle: Satanás, te va. Yo soy libre en el nombre de Jesús. Y esos pecados viejos no tienen ninguna potestad sobre mí, porque Cristo me libertó. Amén. Tome autoridad. El Señor se la dio. Gloria a Jesús. Tome autoridad. Hermano, usted tiene que aprender a pelear su batalla, porque no siempre alguien va a estar con usted, no siempre alguien va a andar con usted. Usted va a estar solo en su cuarto, usted va a estar solo en su trabajo, usted va a caminar solo y un día solo va a dar cuenta delante del Rey. Amén. Él te dio el poder, Él te dio el control, Él te dio el Espíritu Santo, Él te dio la autoridad. A veces nos acostumbramos a que otros peleen nuestras batallas. Usted puede pelear su batalla en el nombre de Jesús. Mire, el atributo más alto del carácter de Dios es su misericordia. Gloria al Rey. La misericordia es el atributo que mueve la gracia, que mueve el perdón. Gloria a Jesús. Gloria al Rey. Jesús es movido, y Jesús era movido continuamente a misericordia. Usted cuando lee los evangelios dice que Jesús miraba a la multitud y decía: son como ovejas que no tienen pastor, y sentía misericordia. Amén. Alguien le gritaba: Hijo de David, ten compasión de mí. Y dice la Biblia, lo movía la misericordia. Aunque Jerusalén lo había rechazado, aunque Jerusalén no lo había aceptado, dice que él desde un monte lo miró y sintió misericordia y lloró por Jerusalén. Amén. Jesucristo era continuamente movido a misericordia. ¿Y dónde está Jesús ahorita? Vean Hebreos 2:17. Amén. Dice: por lo cual, hablando de Jesús, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser, ¿qué cosa? Misericordioso. Wow. Dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para que viniera a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote de los que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Gloria a Jesús. Dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para que viniera a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Amén. Jesucristo, allá en el cielo, es nuestro sumo sacerdote. ¿Y sabe qué característica da de él en el cielo? Que es un sumo sacerdote misericordioso. Amén. ¿Quién quiere tener ese sacerdote allá arriba? ¿Quién tiene ese mediador allá arriba? Déjeme decirle, es un mediador misericordioso que se apiada de nosotros. Gloria a Jesús. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él era misericordioso cuando caminaba aquí en la tierra. Él sigue siendo misericordioso allá en el cielo. Gloria a Jesús. A todos aquellos que a través de él se acerquen al Padre. Entonces, gloria a Jesús. Aquel hombre tenía que ser consumido. Le debía, ¿cuánto le debía? 2000 años de trabajo. Tenía que ser vendido. Tenía que ser acabado. Tenía que ir a la cárcel. Tenía que ser vendido. Tenía que ser consumido. Dice que la paga del pecado es muerte.
¿Qué nos tocaba a nosotros? La muerte. ¿Qué nos tocaba a nosotros? Ser consumidos. Pero dicen Lamentaciones 22, 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dice que nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Gloria a Dios. Dicen Lamentaciones 9:22 que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Y yo le preguntaba un día, Señor, ¿por qué tu misericordia es nueva cada mañana? ¿Por qué? Si tu misericordia es tan grande, ¿por qué tiene que renovarse cada mañana tu misericordia? Y el Señor me hablaba a mi corazón y me decía, porque es que tus pecados son nuevos cada mañana. Entonces necesitas fresca misericordia. Amén. El Señor es tan bueno que Él provee fresca misericordia para todos los días de nosotros. Qué bueno es el Señor. Amén. Él tenía que ser consumido, no lo fue. Gloria a Jesús. Dice en Romanos 9:23. ¿Sabe qué dice en Romanos 9:23? Vea qué lindo. Vamos ahí un momentito. Vamos a ir rapidito. Romanos 9:23. Yo no sabía que yo era eso. Amén. Bien, Romanos 23 dice, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Yo soy un vaso de misericordia. Amén. ¿Usted sabía que usted era un vaso de misericordia? Dice que en la casa del alfarero hay muchos vasos, pero Él preparó unos vasos especiales. Claro, eran vasitos de barro, ¿verdad? Eran vasitos humildes. Pero dice, yo los preparé para derramar en ellos mi misericordia. Amén. Entonces nosotros somos vasos de misericordia para la gloria de Dios. Amén. Qué lindo es eso, que el Señor nos hizo vasos de misericordia. Yo no sabía que yo era un vaso de misericordia, por la gloria del Señor lo somos. Dice en el 28, vamos otra vez al texto en el que estamos. En Mateo 20, en el verso 27 dice, el Señor de aquel siervo movido a misericordia lo soltó y le perdonó la deuda. Un aplauso al Rey. Dele un aplauso al Rey. Él lo soltó, Él le perdonó la deuda. Gloria a Jesús. Diga, Él me soltó. Porque ese era yo. Él me perdonó. A pesar de que no le podía pagar, Él tuvo misericordia. Me perdonó y me soltó. Qué agradecimiento tan grande. Dice en el 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Dígale que estará para $15. ¿Cuánto le debía? Mi hermano, eso ni se cobra. Pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le acaba diciendo, págame lo que me debes. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¡Ay! ¿Cómo nos gusta cuando Dios tiene misericordia con nosotros? ¡Ay! ¿Cómo nos gusta cuando Dios tiene misericordia de nuestros hijos? ¡Ay! ¿Cómo nos gusta el Señor? ¿Cómo adoramos al Señor cuando Él tiene misericordia de nosotros? Pero saliendo, hermano, en la acera se encontró a uno que le debía $15 y dice que lo agarró del cuello y le decía, me paga lo que me debes. Ese soy yo, ese soy yo. Ese soy yo. Yo no sé si usted se identifica con eso, yo me identifico con eso. Este mensaje no es para usted, este mensaje es para mí.
él se le hizo misericordia y debía mucho. Y al que debe poco, no se hace misericordia. Amén. Qué triste cuando criticamos nosotros a hermanos y criticamos a hermanas que están recién convertidas, gente que está aprendiendo a caminar en el evangelio, gente que tiene meses de convertido y viejos en el evangelio los criticamos y los señalamos y los acusamos porque se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Y criticamos unas tonterías criticamos, unas infantiladas, unas niñerías, apuntamos y criticamos y se nos olvida lo que el Señor hizo con nuestra vida, de la misericordia de los 2000 años que me perdonó a mí. Entonces su consiervo postrado a sus pies, vea lo que hizo, se postró a sus pies. En el verso 29, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Lo mismo que le dijo al rey, las mismas palabras las utilizó. Ten paciencia, yo te lo voy a pagar. Él sí podía pagarle $15. Él sí se las podía pagar. Las mismas palabras, la misma súplica. Amén. La misma súplica. Hermanos, la condición de todos nosotros es la misma. Amén. Todos estamos en la misma condición. Todos estamos en la bendita carne esta. Todos estamos en esta lucha, todos estamos caminando, hermanos. Tenemos que fortalecernos unos a los otros, tenemos que caminar de la mano, tenemos que caminar juntos, tenemos que animarnos unos a los otros, porque en que usted triunfe está mi triunfo, amén. En que usted le vaya bien, a mí me va a ir bien. En que mi hermano camine bien, yo voy a caminar bien, amén. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Si nosotros pedimos misericordia, ¿cómo no podemos dar misericordia? Gloria a Jesús. Dice en el 30, mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Definitivamente el espíritu del rey no estaba en este hombre, ¿verdad que no? El espíritu perdonador, el espíritu misericordioso del rey. Vio todos los textos donde vimos que la misericordia de Dios es eterna, que la misericordia de Dios es grande, que Dios tiene misericordia por siempre. Qué lindo, ¿verdad que sí? Pero esa misericordia, ese espíritu misericordioso, ese espíritu perdonador, ese espíritu de gracia, no estaba en aquel hombre. Gloria a Jesús. Pero ¿sabe qué pasó? Dice en el 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Amén. Siervo malvado, tenías que tener misericordia. Amén. Dice Jesucristo: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Amén. Dice Jesús, Juan 15:12, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Jesucristo no le está pidiendo un favor, no es opcional, es una orden. En esto sabréis, amén, si os amáis los unos a los otros. El mundo va a saber si son mis discípulos. En esto el mundo va a saber si son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Dios espera, Dios exige de aquellos que han recibido misericordia que sean misericordiosos. Amén. Dios espera y Dios exige que aquellos que han recibido misericordia sean misericordiosos. Amén. Jesucristo ordena que aquellos que han recibido su amor tengan amor. Dice en Lucas 6:36, sed misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. Gloria a Jesús.
Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Dice la palabra del Señor: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Recibiste por gracia, dad por gracia. Gloria a Jesús. Si Él nos dio gracia, tenemos que dar gracia. Si Él nos dio misericordia, tenemos que dar misericordia. Si Él nos dio amor, tenemos que dar amor. Gloria a Jesús. Ese era el problema de los fariseos. Dice la palabra del Señor que los fariseos colaban el mosquito, que era el insecto más pequeñito, que no permitía la ley. Colaban. Se iban a tomar un agua y la colaban el mosquito. Pero dejaban pasar el camello, que era el mamífero más grande que la ley no permitía. El mosquito lo colaban, pero al camello se lo tragaban. O sea, cuando había que aplicar la ley, gloria a Jesús, para ellos eran muy estrictos, pero habían cosas enormes que las dejaban pasar. Amén. Y Jesucristo dice: no sabe lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. No nos olvidemos de donde Dios nos sacó, lo que el Señor hizo por nosotros. Debemos ser misericordiosos. ¿Sabe por dónde empezamos? Por la casa. Tenemos que ser misericordiosos con los de la casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos, misericordiosos con los hermanos de la iglesia. ¿Usted sabe lo que es hermanos enojados en la iglesia? Pastores enojados en la iglesia. ¿Pero qué es eso? Misericordia quiero, no sacrificio. Si no podemos amar al hermano que vemos, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios que no lo vemos? ¿Usted sabe cómo se corrige el pecado? Dice en Proverbios 16:6, con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Amén. Sí, verdad, hay que decir la verdad, pero con misericordia. Proverbios 16:6, con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Hay que decir la verdad, pero hay que decirla con misericordia. El asunto aquí, mi hermano, es que Dios a los suyos les exige y espera que sean misericordiosos, que sean perdonadores, que sean compasivos. No hay alternativa. Amén. Con eso no se puede negociar. Gloria a Jesucristo. Entonces, en el verso 34 dice: entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Verso 34 en Mateo. Así también el Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Wow, qué tremendo final. Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Dice Jesús: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Amén. Sencillamente dijo Jesús: con la vara que mida vas a ser, como juzgues vas a ser juzgado. Gloria a Jesús. Vea lo que dice en Santiago 2:13. Tal vez ahí lo pueden buscar para que lo leamos todos. Santiago 2:13. Gloria a Dios. Vea lo que dice ahí. Porque ¿qué cosa? Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Juicio sin misericordia se hará al que no tenga misericordia. Hermano, nunca pierdan la oportunidad de tener misericordia. Nunca pierdan la oportunidad de tener misericordia. Nunca pierdan una oportunidad de perdonar. Nunca pierdan una oportunidad de dar gracia. Siempre que usted pueda perdonar, perdone. Siempre que pueda usted tener misericordia, tenga misericordia. Porque con esa misma vara un día nos van a medir a nosotros. Amén. Y yo necesito que Dios me mida a mí con una vara de misericordia. Yo no sé usted, yo necesito que Dios me mida con una vara de gracia. Yo necesito que Él me mida a mí con una vara de perdón. Gloria a Jesús. Aquí yo escribí, hermano, los cristianos que no tienen misericordia
que no pueden perdonar, eso puede ocurrir por solo dos motivos. Solo dos motivos. Cuando usted ve gente en la iglesia que no puede perdonar y que no puede tener misericordia, solo dos motivos. Primero, nunca han nacido de nuevo. Puede ser que haya gente en la iglesia que no ha nacido de nuevo, porque tener un corazón cruel y un corazón inmisericordia y un corazón lleno de odio es un corazón que no ha nacido de nuevo, ¿verdad? Amén. El que no ama no ha conocido a Dios. Y usted puede ser religioso, pero cristiano no es. Porque los religiosos no están solamente en la iglesia tradicional. Si usted no ama, y si usted no perdona, y si usted es un criticón, usted no ha nacido de nuevo y ocupa nacer de nuevo, porque el amor del Padre no está en usted. Tiene que nacer de nuevo. Y empiece a clamar y dígale: Señor, dame un nuevo corazón, dame un nuevo nacimiento, humíllese y pídaselo al Señor. Porque esa es una alternativa, no ha nacido de nuevo. Dice en Juan 4, 7 y 8. Primera de Juan 4, 7 y 8. Vea, hermano, en lo que fundamento esa afirmación. Amén. Primera de Juan 4, 7, 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. ¿Quién conoce a Dios? ¿Quién es nacido de Dios? El que ama. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha nacido de nuevo. Tiene una religión, pero la religión es lo que el hombre hace para alcanzar a Dios. Amén. Y Cristo fue lo que Dios hizo para alcanzar al hombre. Usted no necesita una religión, necesita a Cristo en su corazón. Amén. Gloria a Jesús. Una religión, gloria a Dios. Pero, hermano, la otra alternativa, ¿sabe cuál es? Que se le olvidó lo que Dios hizo por usted. Sí nació de nuevo, sí es cristiano, pero se le ha olvidado de dónde Dios lo sacó, del pozo de la desesperación. ¿Cuál es ese salmo, pastor? El Salmo 40. Vamos a leer el Salmo 40. Gracias, pastor. Amén. Es el Salmo 40, así es. Vea lo que Dios hizo por nosotros, mi hermano. Escuche. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Qué hice? Nada. Esperar. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Sabe qué hizo Dios? Dios dice, Él se inclinó a mí una cosa. Yo conté 7 cosas. Él se inclinó a mí. Lo primero que Dios hizo fue inclinarse, porque Él está arriba. Usted sabe, Él es rey, Él es santo. Y para mirarnos a nosotros tenía que inclinarse. Dice la Biblia que no hay ningún rey que haga eso. No hay ningún presidente que se incline a ver a sus consiervos. Nadie. Dios lo hizo. Él se inclinó, se humilló. Se inclinó a mí, oyó mi clamor. Ay, usted sabe que los gringos dicen, ni me quejo porque nadie escucha, ¿verdad? Pero Dios oyó mi clamor. Segunda cosa, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Deprimido en la desesperación estaba. Él se inclinó, Él escuchó el clamor, Él nos sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Usted sabe lo que huele el lodo cenagoso? ¿Usted ha andado alguna vez entre lodo cenagoso? Yo sí, hermano, yo sí. Huele feo, huele a podrido. Dice, nos sacó de la podredumbre, nos sacó del lodo cenagoso. ¿Sabe qué hizo? Puso mis pies sobre la peña, Jesucristo. Dice que enderezó mis pasos. Me puso a caminar lindo, hermano. Enderezó mis pasos. Luego dice que puso en mi boca un cántico nuevo. Amén. Alabanza en nuestro corazón. Gloria a Jesús. Alabanza a nuestro Dios. Dios hizo todo eso por nosotros. Se inclinó, nos oyó, nos sacó del pozo de la desesperación, nos limpió, nos lavó del lodo cenagoso, enderezó nuestros pasos y para peores puso un cántico nuevo en nuestra boca. Amén. Una alabanza, una forma de hablar diferente, una esperanza en nuestra vida. ¿Cómo vamos a olvidar eso y no ser misericordiosos? Jesús
exige a sus discípulos ser misericordiosos. Amén. Es deber nuestro ser misericordioso.